Dice así en Éxodo 30, del 32 al 33. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. Conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungiente semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado entre su pueblo. Que el Señor añada bendición a su santa y divina palabra. Todos ustedes pueden sentarse. Yo no sé si usted tiene el conocimiento que con respecto a las Biblias existen en el idioma español varias versiones. ¿Qué significa eso? Eso significa que en diferentes épocas, a través de los siglos, un grupo de especialistas lingüísticos cristianos se dedicaron a traducir la palabra de Dios de los originales, de los idiomas originales, para escribirlos a la época y al lenguaje en que ellos estaban viviendo. Eso ha sucedido en varias oportunidades. El mundo ha cambiado, el idioma se ha perfeccionado, el idioma ha evolucionado, la gente se ha modernizado. Entonces, palabras que se utilizaban en los tiempos de los siglos pasados, nuestro idioma español tiene palabras que hoy en día si las dicen, pues se nos hace muy difícil entender, y por eso se vio la necesidad de hacer revisiones y de hacer nuevas versiones. Entonces, cuando ustedes compran su Biblia, en la primera página que va a encontrar el tipo de versión que usted tiene. Por ejemplo, esta Biblia es una nueva versión de Reina Valera del año 2000, y la que yo leí es la del año 1960, y yo traigo 6 versiones para leerles esta misma porción que leímos juntos. Son versiones diferentes, dicen lo mismo, pero el lenguaje es diferente, para que cada quien en su época trate de entender mucho mejor, de una forma más sencilla, la palabra de Dios. Y entonces en la versión de Reina Valera del año 1960, esta porción que vamos a analizar en el día de hoy, que es la última porción relacionado a lo que está escrito en el libro de Éxodo capítulo 30, ¿sobre qué? Sobre el aceite de la santa unción. Entonces la última parte dice así, versión Reina Valera del año 1960. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. Conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungiente semejante, y que pusiese de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. A continuación, voy a leer en la nueva versión internacional. Así se llama la versión que a continuación voy a leer el texto. Nueva versión internacional. Dice así Éxodo 20, 32 y 33. No lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre, ni preparen otro aceite con la misma fórmula. Es un aceite sagrado, y así deberá considerarlo.
Cualquiera que haga un perfume como este, y cualquiera que unge con él a alguien que no sea sacerdote, será eliminado de su pueblo. Versión Reina Valera, año 1995. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que componga un ungiento semejante, o ponga de él sobre algún extraño, será eliminado de su pueblo. Versión Dios habla hoy, conocida también como la versión popular. Dice así: no lo derramen sobre cualquier hombre común, ni preparen otro aceite igual a este. Es un aceite santo, y como cosa santa deben tratarlo. Si alguien prepara un aceite igual a este y lo derrama sobre cualquier extraño, será eliminado dentro de su gente. Versión Reina Valera antigua. Es una de las más antiguas que conseguí. Dice así: sobre carne de hombre no será untado, ni haréis otro semejante. Conforme a su composición, santo es, y por santo habéis de tenerlo vosotros. Cualquiera que compusiese ungiente semejante, y que pusiese de él sobre extraño, será cortado de sus pueblos. Por último, en la versión La Biblia de las Américas, dice así, Éxodo 30, 32, versos 32 y 33. No se derramará sobre nadie, ni haréis otro igual en las mismas proporciones. Santo es, y santo será para vosotros. Cualquiera que haga otro semejante, o el que ponga de él sobre un laico, será cortado de entre su pueblo. Bueno, que el Señor añada bendición a esta santa y divina palabra en estas 6 versiones. Yo quisiera preguntar a un hermano que me diga cuál es la versión que tiene usted en su Biblia. Hermano Eliseo, a ver si puede, en las primeras páginas dice el tipo de versión que es su Biblia. Hermana Catalina, a ver qué versión tiene ella en sus manos. La hermana Teresa, ¿cuál es la versión? La hermana Olga. La mía es antigua versión de Casidoro, de Reina, 569. Está muy bueno eso. El año 60, el año 560. ¿Se da cuenta? Ustedes aprendieron hoy que cada Biblia en español que usted tiene en sus manos puede ser una de estas versiones. De modo que cuando vaya a comprar una Biblia aquí a la vuelta de la esquina, usted debería elegir la versión que usted más entienda, porque cada día se han perfeccionado las técnicas lingüísticas para poder traducir los textos tan antiguos como son los lenguajes en que se escribieron originalmente la Biblia o la palabra de Dios. ¿Dicen amén, hermanos? Amén. Ok, habiendo ya aprendido esto, yo a continuación quiero decirles que en esta última porción sobre el aceite de la santa unción, ya que al principio vimos en este texto la fórmula, eran 5 elementos:
hablamos cada uno de los elementos, su significado, acerca de para qué era el aceite de la santa unción. Iba a ser para derramarse sobre el tabernáculo. Dejamos pie a un estudio futuro acerca del tabernáculo, pero tuvimos algunas enseñanzas prácticas a vuelo de pájaro. También hablamos acerca de que era para ser derramado sobre Aarón y sus hijos, para ser consagrados. Hablamos de los pasos de la consagración, que era primero el lavamiento, segundo la vestimenta y tercero el derramar el aceite de la santa unción. Y hablamos de que eso mismo que hizo Moisés con Aarón, lo hizo el Señor Jesucristo con nosotros, el cual nos lavó, nos santificó y nos justificó por el Espíritu de nuestro Dios en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Para consagrarnos a cada uno de nosotros, tal como fue consagrado Aarón, para el sagrado oficio de adorar a Dios, de servir a Dios y de presentarse como mediador entre Dios y el pueblo de Israel. De igual manera, la iglesia es un mediador que pone a Dios ante la humanidad y pone a la humanidad ante Dios. Para eso el Señor nos ha consagrado, y como consagrados estamos nosotros en esta mañana oyendo la palabra de Dios y adorándole en espíritu y en verdad. Fuerte aplauso al Señor. Pero por último, encontramos la parte más seria del texto, y son las severas advertencias que Dios determina con relación al aceite de la santa unción. Son serias y severas advertencias, porque primero, quien las puso fue el mismo Dios. Y hay una de las cosas que nosotros, que somos sus adoradores en el tiempo de hoy, debemos estar bien claros. Aleluya. Que Dios es muy serio y muy delicado en el momento de Él hablar y de Él determinar y de Él mandar. Él no manda por mandar. Él no ordena por ordenar. Y Él no habla por hablar. Cuando Él habla, cuando Él ordena, cuando Él determina, cuando Él exige, no espera otra cosa que nosotros le obedezcamos al pie de la letra. Porque de lo contrario, entonces Él va a cumplir lo que Él promete para aquellos que no toman en cuenta su recomendación. Él va a hacer cumplir su determinación para los que son desobedientes a lo que Él ha recomendado que se haga. Cuando Él le dio todo lo relacionado al tabernáculo, Él exigía que se hiciese todo exactamente conforme al modelo que Él le dio a Moisés. Y al final de todo, dice la Biblia, que todo lo relacionado al tabernáculo se hizo al pie de la letra. No se cambió nada, nada se desobedeció. Y por esa razón entonces Dios bendijo la obra que se iba a hacer en el tabernáculo. Y lo mismo, Él determinó algo muy grande con relación al aceite de la santa unción. Y leerlo en una sola versión es bien complicado de entender. Por eso yo me di la libertad de traer 6 versiones, para que al leer este versículo acerca de las advertencias, pudiéramos en las 6 sacar una conclusión y podamos nosotros estar bien claros, para que no nos caiga sobre nosotros la plomada del Señor. ¿Dicen amén, hermano? Amén.
Y yo hice un bosquejo que pienso que así lo podríamos nosotros entender un poquito más claro. Tomé en cuenta la versión Reina Valero del año 1960. E hice una parafrase para que la pudiésemos entender mucho mejor. Y entonces comienza diciendo así: sobre carne de hombre no será derramado. Digan conmigo, no será derramado. No será derramado. Yo entiendo, según las versiones que leímos, que esa carne de hombre se refiere a alguien que no haya sido elegido por Dios para ocupar y ejercer el sagrado oficio del sacerdocio. Ninguna persona que no haya sido escogida por Dios para hacer este oficio, no se podía sobre esas personas extrañas a este oficio, a este ministerio, no se podía derramar el aceite de la santa unción. Porque sabemos nosotros, con respecto al llamado de Dios, que Dios a todos nos ha llamado y a todos nos da determinado un oficio. A unos ha puesto el Señor como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores, a otros como maestros, a otros como administradores, a otros como cantantes. En fin, Dios nos ha llamado a todos, y a cada uno de nosotros nos ha determinado un oficio. Por eso que cuando nosotros vamos a poner las manos para ordenar y ungir a alguien, Pablo nos dice que no pongamos nuestras manos con ligereza sobre cualquiera, porque esto tiene relación a lo que estamos hablando. No se puede estar ungiendo a todo el mundo, porque no sabemos si ungiendo lideradamente estamos ungiendo a uno que es de Satanás, o estamos ungiendo a un evangelista que es pastor, o estamos ungiendo a un pastor que es evangelista. Y eso ha traído grandes consecuencias para el reino de los cielos, porque las piezas están desorganizadas. La gente no está haciendo su oficio ni está ocupando el lugar que le corresponde en el reino de los cielos. Debemos de ungir a un evangelista que ha recibido el llamado para ser evangelista. Debemos ungir a un pastor que ha recibido el llamado para ser pastor. Y así sucesivamente. A cada quien ponerlo en su lugar para que todo marche bien, para que todo marche bien engranado. No podemos estar entonces derramando sobre gente extrañas a el oficio. Y también dice que no se debe hacer un ungiente igual a este. Fíjense, hermanos, que para ese tiempo mucha gente podía dominar el arte de la perfumería. En Egipto, que era donde el pueblo de Israel vivió por muchos años, había muchos expertos y técnicos en perfumería. De una de las cosas que se caracterizaban los egipcios era hacer perfumes, porque ellos decían que el mal olor del cuerpo eran impurezas de la carne, entonces ellos vivían perfumados, y por eso perfumaban aún hasta los cadáveres y los muertos. Los egipcios los perfumaban. Entonces, cuando salen los judíos, ellos
Gran cantidad de personas del pueblo de Israel eran expertos en la perfumería. Pero a la hora del aceite, de la santa unción, cuando Dios revela los elementos que forman la unción, la cantidad que se debe de usar en la unción, advierte que no cualquier perfumista podía hacer el perfume del aceite de la santa unción, sino a aquellas personas que fueron escogidas por Dios para hacer el aceite de la santa unción. La Biblia nos enseña que el escogido fue uno de los hijos de Aarón. Eran el que estaba señalado por Dios para hacer el aceite de la santa unción. Entonces, la advertencia es que no porque yo soy técnico en la perfumería, voy a meter mi actividad a hacer el aceite de la santa unción, y de paso se lo voy a derramar sobre el que a mí me parezca. La advertencia es que solamente los escogidos por Dios tenían que hacer el sagrado aceite de la santa unción. Usted dirá, bueno, estas advertencias, ¿qué tal? ¿Qué consecuencias tuvieron las desobediencias? Hay un caso entre los hijos de Aarón, que está en el expediente de las Sagradas Escrituras, que dos de ellos se presentaron ante el lugar santísimo, cosa que solamente le correspondía a Aarón, su padre, y no todo el tiempo, sino una vez por año. Vinieron al lugar santísimo y, según los registros bíblicos, presentaron fuego extraños. Cuando dice fuego extraño, es que ellos presentaron una ofrenda que no tenía nada que ver con la fórmula que se había establecido por Dios. Y cuando ellos vinieron y presentaron un fuego extraño, ¿qué pasó? Se registra en la Biblia de que ellos murieron fulminante, instantáneamente. Los hijos de Aarón murieron. Hay algunas versiones que dicen, algunas personas que opinan que era que había una ley que prohibía a los sacerdotes presentar ofrenda bajo los efectos del licor. Y es muy probable que ellos hayan llegado borrachos a ofrecer ofrenda sagrada a Dios en el lugar santísimo, y muchos de ellos suponen que por eso murió. Otros creen que fue que cambiaron la fórmula del incienso, y por esa razón murieron. Sea de lo uno, sea de lo otro, se atrevieron primero a ocupar una actividad sagrada que no les correspondía, aunque el que tenía que hacerlo era su padre. Pero ellos, por el hecho de ser hijo de Aarón, no le correspondía llegar al lugar santísimo a hacer lo que hicieron. Y la consecuencia fue que murieron fulminantemente. Pero hay otro ejemplo más, que es que ya después que se estableció el pueblo de Israel, pasó el tiempo de los jueces, el pueblo de Israel pide un rey, y ungieron a Saúl como el primer rey de Israel, y él se hizo pues de su imperio, de su reino, y de repente, después que ya estaba en la gloria y en las cúspides, comienza a hacer cosas que no estaban dentro de los términos de Dios. Y entonces, en un momento en que se iba a preparar el pueblo de Israel para la batalla, antes de ir a la batalla se acostumbraba a hacer sacrificio al Señor Dios Todopoderoso. Y el que tenía que hacer el sacrificio era al profeta Samuel. Pero el profeta Samuel no hacía acto de presencia. Y Saúl
y todo el ejército esperando a Samuel para ofrecer el sacrificio, y Samuel no llegaba. En vista de que Samuel no llegaba, el rey Saúl tuvo la osadía de él mismo llegar y ofrecer el sacrificio a Dios. Agarró el animal, lo degollaron, lo quemaron arriba del altar improvisado, y creyó Saúl, que estaba ya listo para ir a la batalla. Resulta que terminando Saúl el sacrificio, viene llegando Samuel. Y cuando viene llegando Samuel, Saúl como que si había hecho gran cosa. Como que si le había quitado un peso de encima. Como que si había aliviado un poco la carga de Samuel. Viene y le dice: Señor, ya he sacrificado holocausto a Jehová. Ya no es necesario que tú lo hagas y estamos listos para la guerra. Saúl, ¿qué has hecho? Vilmente has actuado. Y desde hoy te digo que hasta este momento ha durado tu reinado. Y fue cortado Saúl por haber tratado de hacer cosas sagradas que a él como rey no le correspondía. Por eso es que después vemos nosotros una nueva generación de reinos que comienza con David, Salomón, etcétera, etcétera. Pero Saúl, que tuvo el privilegio de ser el primer rey de Israel, el primer hombre que fue ungido como rey de Israel, que de ahí es donde comienza la era de oro del pueblo de Israel, Saúl fue eliminado del reino. Y hasta ahí llegó su gloria. Hasta ahí llegó su majestad. Y de ahí en adelante fueron a tener pérdidas, derrotas, fracasos, errores, pecados tan graves como consultar con una pitonisa. Y tan grave como el de tratar de eliminar a aquel que Dios había escogido y había ungido para que fuese su sucesor. Y así lo hizo hasta el último día de su muerte. Una muerte triste que la lloró todo Israel, hasta David, y que se lamenta tremendamente porque fue una muerte humillante. Aquel que era el primer príncipe de Israel, ahora aquí muriendo como cualquier vil, cualquier derrotado. ¿Y todo por qué? Todo por tratar de usurpar actividades que no le correspondían. Por no tomar en cuenta las advertencias que Dios le dio al pueblo de Israel a través de la ley. Y lo mismo pasó con los hijos de Aarón. ¿Todo por qué? Todo por tratar de ocupar actividades que solo le correspondían a su padre. Y es precisamente lo que Dios advierte a través del aceite de la santa unción. Cualquiera que compusiese ungiente semejante, cualquiera que hiciera algo semejante al aceite, el tal, ¿qué cosa? Sería cortado del pueblo. Esto se parece a aquella advertencia que dice que si alguno le quitare o le añadieres a mi palabra, dice, si alguno le quitare
aunque sea una letra, mi palabra que yo he hablado, yo también lo quitaré del libro de la vida. Y cualquiera que le añadiere, entonces el Señor le añadirá también doblemente el juicio. Entonces, con respecto a la palabra de Dios, nosotros no podemos darnos el lujo de jugar con ella, porque de una de las cosas de las cuales Dios le pone más seriedad es a su palabra, a esa palabra que sale de su boca y que no sale para que sea en vano, sino que dice que mi palabra no volverá a mí vacía. Si Él habla, si Él advierte, nosotros tenemos que tomar las precauciones que son necesarias, porque de lo contrario entonces nosotros también seremos cortados. Y esto, hermanos, es muy común en el día de hoy. En el día de hoy existen muchos maestros que han transdiversado las escrituras. Como dice Pablo, han cambiado las escrituras, han volteado las escrituras. ¿Para qué? Para su propia condenación. Han inventado doctrinas, enseñanzas, y mencionan un versículo aquí, mencionan un versículo allá, y se ponen como loros a repetir versículos por aquí, versículos por allá, tan solo para que la verdad que ellos suponen que es, la gente lo cree. Y hay multitudes de gente que siguen a esos maestros, porque creen que porque mencionan versículo aquí y versículo allá, entonces tienen la verdad. Hay gente que son cristianos y toman licor y se emborrachan y uno les dice, hey, pero mire, la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Y ellos dicen, es cierto, los borrachos son los que no entran al reino de los cielos, pero los que bebemos de vez en cuando no. Gloria a Dios. Aleluya. Y así, hermanos, sucesivamente hay gente que transversa las escrituras para justificar su pecado, para justificar sus errores, para poder apoyarse en la Biblia y hacer lo que les plazca y lo que le venga en gana. Pero lo que no saben ellos es que el Señor advirtió que cuidadito con su palabra. Se la cambia, se la añade o se la quita. Porque quien viole este decreto, su falta y su pecado no va a pasar por desapercibido, sino que la plomada de Dios y la justicia de Dios va a caer sobre esos. Y así como los que cambien la fórmula del aceite de la santa unción y lo utilicen para oficios que no son los destinados por Dios, los tales serán cortados del pueblo. También los que transdiversan las escrituras lo harán para su propia